Antes de comenzar con este video, te invitamos a que te suscribas a nuestro hogar, y una vez haciéndolo, activa la campanita de las notificaciones, para no perderte ninguna de nuestras animaciones cada vez que el Deco sube una. Como dice una de sus frases, muchas gracias, y sigamos creciendo todos juntos. Tú, no es normal el puto frío que hace. Bueno chavos, ustedes son los que disponen a qué parte de las salas irán. El primero que encuentre un jefe, háganlo saber para ir a esa ruta y terminar más rápido. Me gusta la idea, pero hay que esperar a los demás, ya que por lo visto, el Demian no ha entrado aún. Dale un poco de tiempo, quizás esté con su novia, Mónica y Alindo. A veces me pregunto, si las cucarachas son capaces de sobrevivir a una bomba nuclear, ¿qué químicos le meten al raid? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Como sea, yo iré con Raúl y Stacy a la izquierda. Least que vaya con Caperucita a la derecha, y tú de mí, irás solo hacia abajo. Porque me apetece, porque quiero y porque puedo. Mientras tanto. ¡Oh, por Dios, tengo miedo! Necesito usar el baño. Está por ahí. Te lo agradezco, Peter. Eres la única familia que tengo. ¡Agárrenlo! ¡No dejéis que se escape! ¡Rápido! ¡Es un intruso! Hoy te mueres, putito. Hoy te mueres. Pues bien, nosotros hemos descubierto al defensor y un solo pasillo, donde hay pociones. Least y yo logramos encontrar al agonizante y 3 pasillos de pociones. Sinceramente, debo agradecerte ya que sin tu ayuda, no podría haberlo hecho yo solo. Por eso quiero estar a tu lado. El Demian aún no ha regresado. Pienso que lo mejor sería ir a ayudarlo. Igualmente pienso lo mismo. Siendo un nuevo miembro, me tiene muy preocupada. Chale, ya la cagué, ¿verdad? ¡Detrás de ti, ves! Eso le enseñará a respetar a las chicas. ¡Os de con el pinche varo! ¡Me froto contra ustedes! Hola a todos, ha pasado mucho tiempo anualmente desde la última vez que hablé en este canal. El día de hoy hablaré una vez más ya que el Deco no estará presente en este estreno muy importante, él estará leyendo el chat y la caja de comentarios. En fin, espero que se encuentren muy bien, todos y todas, cada uno de vosotros, o de ustedes, frase típica que ya conocemos de su rey. Como sea, el día de hoy les hablaré de 3 hipótesis como en el vídeo anterior de esta serie tan abandonada.
Cada uno de estos datos que veremos en este buen vídeo, tienen un significado muy importante para acercarnos más a la respuesta de cómo obtener la White Bag. Todo lo que mencionaré el día de hoy, tienen bases y fundamento. Como tú sabrás, algunos de los ítems de este juego tienen una probabilidad en concreto y determinada, como en el caso de Lost Halls. Sus respectivas whites, tienen una probabilidad de obtención entre el 25 y 10% de obtener. Pero, la pregunta es, ¿realmente sabes si es cierto eso? Debemos considerar ciertos factores, por ejemplo, la cantidad de personas, la salud del jefe cuando se bufa por los jugadores, y el daño mínimo para obtener alguna poción o cualquier ítem, ya sea mínimo o máximo, y es por ello que no tenemos una respuesta en concreto que nos lleve a sacar botín sin complicaciones. Así que, les doy la más cordial bienvenida a este sexto episodio de La teoría de la White Bag. Sin más que decir, pónganse cómodos, y disfruten de este episodio. Hipótesis número 4. Resistencia del daño. Antes de hablar de esta hipótesis, y por qué la nombre así, permíteme darte una pequeña introducción a la misma. Cuando llevamos haciendo una mazmorra por mucho tiempo, notamos que el botín sigue siendo el mismo, igual que cuando cambiamos de arma, cuando cambiamos de personaje, y la cantidad de personas en la mazmorra, sigue siendo la misma. Aquí podríamos incluir cualquier teoría de las que ya hemos visto antes, pero, ninguna nos puede servir en este caso, ya que como tú sabes, no importa lo que tú hagas, el botín que tú tengas, siempre y cuando el daño que hayas hecho, seguirá siendo el mismo, pero, ¿a qué otro factor podríamos recurrir? ¿Qué pensarías si yo te digo que, la White Bag, nunca estuvo presente en el jefe, ni en su barra de salud, ni en la cantidad de gente, y del daño? Y entonces, ¿dónde está? La White Bag la podemos encontrar en tu interior. Sí, tal como lo escuchas, en el interior de los personajes. Cuando digo esto es porque el jefe lo único que tienes que hacer para sacar el loot, es obviamente derrotarlo, pero, otro factor importante, y del que nunca se hizo mención, es acerca de la barra de salud del personaje con el que estemos jugando. Esto que digo, ¿qué significa? Si nosotros estamos a punto de morir en una mazmorra, tendríamos dos opciones. Ya sea presionar la tecla R, o bien, continuar luchando con el jefe hasta que el cuerpo aguante. Si tu personaje logra sobrevivir, sería una gran ventaja para ti de terminar la misión de derrotar al jefe. Si hubieras presionado la tecla R, además de salvar a tu personaje, estarías perdiendo la quiz del jefe, y nunca sabrás si te hubiese dado White Bag o no. Muchas personas han hablado de la pérdida de sus personajes, de la cantidad de daño que reciben y del botín que han logrado obtener gracias a ello. No estoy queriendo decir que te suicides con un personaje, sino, a lo que quiero llegar es a que, el jugador lo que debe hacer es persistir en la mazmorra sin morir. Te pondré dos ejemplos. El primer ejemplo, suponiendo que entramos a Fungal Cavern, y nos enfrentamos al boss, que es un gusanito enorme, para poner en práctica la hipótesis, si estamos con una clase melee, o mejor dicho, una clase de cuerpo a cuerpo, paladín, guerrero o caballero. Son las clases de poco rango con su arma, y además, son las clases que más se exponen a la hora de combatir. Pues cuando entramos en combate, podemos recibir una cierta cantidad de daño, y al ver que es mucho, nos retiramos, con la ayuda de otra clase sanadora o pociones de salud, restauramos nuestra salud y volvemos a combatir. Repetimos este procedimiento una y otra vez con paciencia y cuidado de no exponer demasiado a tu personaje. Y por último, el segundo ejemplo es, cuando llevas un buen rato jugando, en muchas mazmorras del mismo tipo, y sucede lo inesperado, pierdes a tu personaje, y te da igual. Más tarde continúas con otro personaje, de cualquier clase o de la misma, y resulta que cuando vas a la mazmorra o con algún jefe que te haya matado hace poco, te toca White a la primera. No es algo que comúnmente ocurra esto, pero al Deco le pasó que antes de jugar con su cazadora y la serie que está llevando a cabo, antes él ya había empezado con otra cazadora, la cual ya había hecho más de 100 Undead Lairs, y cuando comenzó con la actual, él obtiene Dawn Bow, en la primer mazmorra que ha completo con ese personaje, y más tarde, cuando comenzó a jugar con el bardo, ya nunca más le volvió a tocar White de esa mazmorra, hasta que hizo el evento de la mazmorra High Cave.
Hola hermano, ¿qué tal te va el día? ¿No te parece que hace mucho frío? ¿Qué? ¿Acaso dije algo malo? Ok. Bueno, hablo contigo porque por lo visto, eres la única persona que habla español en este lugar. Te noto un poco triste, ¿sucede algo? No me preocupo por nada. Solamente quisiera ayudar a alguien de la comunidad latina. Vamos, puedes confiar en mí. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Mi nombre es Isaías, pero puedes llamarme Isaí. Ahora cuéntame qué ocurre. Ya veo. En conclusión, cometiste un error en la mazmorra y por lo tanto te echaron del gremio. Hola, amigo. ¿Se puede saber qué te ocurre? De mí. ¿Por qué no me dijiste que te habían echado de la guild? Porque ya no puedo droguear en los golems como antes. ¿Y quién es la chica que está contigo? Soy una chica linda. Por lo que veo, ustedes dos ya se habían visto antes. Los desarrolladores han metido tantas cosas y mucha gente ha dejado de jugar y otras personas están molestas por ello. ¿Qué les parece si vamos a hacer cosas divertidas en esta wea? Para mí no es la primera vez que pasan estas cosas, los tiempos de ahora estuvieron mucho antes de la llegada de los desarrolladores actuales. Por mí estaría bien que hiciéramos cosas, pero ¿como cuáles? No se preocupen por ello. Déjenlo en mis manos. Así, muerde el cebo. No habría de qué preocuparse, la mazmorra fue abierta en el Nexus, vamos a entrar. Ok. Sin problema haría un poco de limpieza, pero por lo que veo, ya hay más personas adentro y cualquiera de los que están la pueden hacer. Benedictio Dei in fortio dixia queatus descendat super teim nomine Patris, et Filii, et Lux, Deis augue nedicativi, oporter los genua in conspectu tua vinsaniam convertunt Deis humus, vivimus, in societatem in qua pecuniae, non imperare omnibus, fratres, non hic, nunc potes aduir ratio, quod consequi non potes. Tantum te amo vale. Derecho, Isal al left y luego al right. No sé qué dijo, pero miente. Tirón, TP a mí. Espera un momento, esto no es la Tirón. ¿Nos trajiste directamente a propósito al boss Ron? Sí. No me interesa el loot de la Tirón. Estas cosas de ser rogue y del rush se me da bastante bien. Meminisse fratrum capitalismi non sunt parentes, et quasi potens solix facile superavit. Madre mía, pensé que no haría entrar a la mazmorra. En fin, esperaré un poco a que localicen la Tirón. Voy a mear. 12 segundos después. Pues bien, creo que eso será más que suficiente para funarla. Recuerden chavos, no se queden FK en ninguna mazmorra, de cualquier tipo. Sinceramente no puedo permitir que ella y los ex miembros te odien por un simple juego, el cual es cooperativo.
Eres un grande y también mi amigo, no dejes que nadie lastime tu autoestima. La parte más divertida de los juegos es, cuando estas cosas se salen de contexto, muchos siguen el juego al pie de la letra, y eso es aburrido. En cambio, si le metes un poco de rol, hace que el juego lo veas desde otra perspectiva, y no como lo vemos siempre. Eso es parte de crecer, Timmy. Imposible. Pero qué chingados. ¡Demonios! ¿Qué? ¿Y ahora qué hiciste, cabrón? Para concluir con esta cuarta hipótesis, simplemente es todo aquello que se creía que lo que pensábamos, en realidad está oculto de esta manera y de otras, y podemos recurrir a otras formas más arriesgadas para sacar botín. Sin nada más que argumentar, prosigamos al siguiente dato hipotético. Hipótesis número 5. Tiempo récord. Pues bueno, ya imaginarás en qué consiste esta hipótesis. Cuando por lo regular jugamos independientemente de la gente, los que aún no consiguen dominar correr en las salas de la mazmorra, demoran mucho tiempo en derrotar a los minions y a la mayoría de los monstruos y enemigos que aparezcan dentro o por fuera de las dungeons, principalmente por dentro cuando los pasillos están repletos de estas cosas, y se nos obstaculiza mucho poder acceder al otro lado donde se encuentra el jefe. Muchas veces cuando la gente lleva mucho rato en cualquier dungeon, hay de dos sopas. Una de ellas es que te desesperes tanto que intentes correr lo más rápido posible para llegar con el jefe, detrás tuyo viene una oleada de enemigos, y si no tienes buena rapidez con tu personaje, no lograrás escapar de aquellos que te pisan los talones. Por obvias razones, no llegamos a salvo al final. Y de la otra opción, si llevamos más de 3 horas en una mazmorra, tratando de pasarla, hasta que por fin llegamos con el jefe, es probable que el mismo juego termine echándonos de la mazmorra. Esto en muchas ocasiones ocurría en la plataforma antigua de Flash. Llevabas tanto tiempo jugando que, llegaba un momento en el que la pantalla del mapa se te ponía en gris y no podías verlo. Esto pasaba mucho estando en un realm, y la única manera de hacer TP con los jugadores, era bloqueándolos, es decir, destacando su nickname. Ahora bien, esta hipótesis se basa en un evento que hubo hace poco, en la mazmorra de Abyss of Demons. Consistía en llegar rápidamente con el jefe Archidemon, y derrotarlo en el menor tiempo posible. El hecho de correr rápido con el personaje, implicaba que los enemigos se agruparan y automáticamente te mataran. Pero, ¿dónde encontramos el chiste? Simplemente debíamos completar la mazmorra en el menor tiempo posible, y de ahí, debíamos obtener la prestigiosa Demon Blade. Lo que a cualquiera le hace pensar que, el factor importante para obtener White Bag es el tiempo. Sí, como entra a tus oídos. Si logramos terminar a un jefe en el menor tiempo posible, lo más probable sería que nos diera muchos ítems, como si se tratara de las pociones del drop. Para aplicar esta hipótesis, solo basta con demorarse mucho tiempo en una mazmorra, o en alguna área de búsqueda, derrotando al jefe, y si intentamos hacer demasiado daño, en un abrir y cerrar de ojos, estaríamos obteniendo mucho botín, o quizás no. Recuerda que a veces el juego por estas cosas se puede corromper, muchos lo conocen como craseo. Que no es lo mismo que un glitch, y tampoco que un bug. Así que ya sabes, si quieres completar dungeons o áreas de búsqueda, te recomiendo una clase que sea ágil, con un buen daño hacia los enemigos, y de paso si estás solo mejor. Ya que si estás con alguien más, esa persona lo podría hacer mucho mejor que tú, y te puede ganar el botín que nosotros buscábamos. No es hora de pensar, es hora de correr. Pues bien, lo único que hay que hacer es colocarse en la entrada de la arena, y de ahí, me tienen que mandar la petición de tracto. A cambio de ello, les regalo la armadura Legacy Fireplate. Me tientas, pero no. Un precio razonable. Una pregunta, ¿qué se supone que hacemos aquí? Por lo visto, creo que ustedes 3 aún no han captado la idea de esto. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Bien. Yo lo voy a hacer. Aquí tienes, espero lo disfrutes.
¿Qué ha pasado? Sabes, yo también tengo algo de científico. Desde luego, lo único que tienes que hacer es colocarte aquí como le hizo de mí, y de igual manera pedirme trueque. Necesito uno de esos. No sé qué sucede aquí, pero creo que me gusta. Least, ¿dónde estabas? Me tenías un poco preocupada. Hola bebé, no hay de qué preocuparse, estoy con el de mí y un amigo. Ahora que lo pienso, escuché que tu amigo de mí asesinó intencionalmente a nuestra fundadora del gremio. Se podría decir que sí. Eso de ser malo me hace muy feliz. Esto es incómodo. Least, ¿de qué te ríes? ¡Estúpido! Al día siguiente. Post longum tempus, ovie mien sutiterum fruiluven sina venae. ¿Por qué rayos de Lorix hay un arbusto muerto del Minecraft? Y esa sería la quinta hipótesis, la cual, para obtener White Bag en las dungeons, principalmente en las de mayor riesgo, es necesario desempeñar un poco de profesionalismo, es decir, hacer un buen trabajo derrotando a los enemigos, y una buena labor, ya sea solo, o mejor aún, acompañado de poca gente que pueda ser capaz de llegar en tiempo aceptable con el boss. Ya para terminar, pasemos a la última hipótesis del estreno. La última hipótesis es comprar mucho oro en la tienda del juego. Mentira. Pasemos a la última explicación. Hipótesis número 6. Secuaces y tótems. Dentro de este juego, existen algunos jefes que tienen diferentes maneras de infligir daño a los personajes. Una de ellas es, invocando a secuaces o aliados que le ayuden a defenderse, por ejemplo, Gulpor, el Slime Dios. En todo caso, para que nosotros podamos derrotar a este slime, es necesario primero hacerle una cierta cantidad de daño, y cuando le hayamos pegado bastante, pasará a otra de sus fases. Donde aparecerán sus secuaces, estos son idénticos a él, pero más pequeñitos. Entre más golpes con tu arma entren a estos secuaces, es posible que nos aproximemos a obtener algo bueno. Después solo hace falta el rasguño de una mosca, o si quieres no le pegues al jefe, y deja que los demás le hagan daño. Lo importante aquí en esta hipótesis, es únicamente golpear y vencer a estas cosas pequeñas, que los jefes suelen sacar. En otros casos, los jefes solamente tienen algunas defensas ambientales, como es el caso de Daibirons. Para poder hacerle daño al jefe, tenemos primero que encender las farolas que están a su alrededor. Entre más farolas encendamos con nuestro personaje, mayores probabilidades de obtener algo se presentan. Tomen en cuenta que Daibirons no genera secuaces, si él está vivo, lo que generan a los fantasmas es la misma mazmorra, o en términos de rol, el mismo barco fantasma donde se encuentra. Una vez que lo derrotemos, se dejarán de generar para la zona. Otros ejemplos donde encontramos tótems, es con el coloso de mármol, con los pilares que tienen cabeza de nepe. También con el Xolotl, el dios del trueno. Con el Oryx of the Magath Super Saiyajin fase 3, con sus mensajeros que se supone que le dicen todo. Todo esto y muchos ejemplos más, si ayudamos con estas cosas del entorno ambiental de la mazmorra, quizás nos toque algo más que una simple bolsa azul.
Para poner en práctica esto, solo basta con experimentar golpear mucho a los secuaces y a los peligros de entorno. O bien, no hacerles nada, y solamente nos enfocaríamos en golpear al jefe para ver qué ocurre. Es más, si hay evento, no le pegues a nada en lo absoluto, y solo enfócate en el cofre existente. Para más comodidad, en todo caso de haber algún chein, espera en la parte donde empieza la mazmorra sin moverte hasta que aparezca el cofre, esto solamente con las mazmorras donde te teletransportas a los demás. Para el caso de la mazmorra del nido, lo que podrías hacer es esperar antes de llegar con la reina, y cuando la derroten, cruzas el puente estando limpio de la mil, y simplemente te dedicas a romper el cofre de evento. Espera un momento, ¿me estás queriendo decir que no haga daño en lo más mínimo a los bosses? ¿Y por qué solo me tengo que enfocar en esas weas que no tiran nada de botín? No, en realidad, te estoy queriendo decir que experimentes daños estratosféricos con estas cosas, y a su vez, no dañes a otras. ¿Recuerdas que en la mazmorra del Eye of the Dragonis, con el dragón azul, no debías golpear a sus bebés, ya que si lo hacías, nunca acababas de derrotar a ese dragón? Con el paso del tiempo, fueron cambiando muchas cosas, y ahora sí que se puede. Bueno, en todo caso, diré lo siguiente. Chavos, esta hipótesis es muy buena para obtenerlo. Si vas a Crystal Cavern, cuando estés en la sala del jefe, recuerda dañar mucho a sus secuaces, en especial, al escorpión azul y a sus bebés. Así sacarás mejor botín. Hasta la próxima. Espera, ¿qué rayos acabas de decir? Hasta la próxima. Bueno amigos, y discípulos de Declin, hasta aquí hemos llegado. En conclusión a estas tres teorías, es importante jugar de la mejor manera posible para la aplicación de las hipótesis, en especial a la cuarta. En este juego existen una infinidad de posibilidades de obtener muchas cosas al derrotar a los jefes más fuertes. Recuerden que en todo momento si la mazmorra es difícil, vayan en un grupo de personas para tener algunas ventajas de las habilidades de los demás. Cualquier enemigo o monstruo hostil del juego, siempre atacarán a los jugadores sin piedad alguna. Estas cosas no respetan la edad, condición física, género de la clase y otros aspectos del jugador como el nivel y el rango. Para cerrar con broche de oro este vídeo, lo más recomendado comúnmente en el juego, es jugar con clases que tengan un buen alcance con su arma principal, y golpear a todo lo que sea dañable. Hasta aquí con el estreno de hoy. Si llegaste hasta esta parte, yo, el Deco, y los demás personajes de esta serie, te lo agradecen bastante. Muchas gracias por ver esta wea. Si te ha gustado, no te olvides de dejar tu like, también puedes compartir esto, y así me ayudarías mucho a que otras personas sepan que no están solas dentro del juego, y que pueden contar con nuestra comunidad de nuestro idioma. También si gustas puedes suscribirte a nuestro hogar, para otro futuro episodio de esta serie. Si el Deco se demora en subir vídeo, tomen en cuenta que estas animaciones, las hace él solo sin ayuda de nadie, al igual que mis diálogos. La música que se ocupó en este estreno, estará en la descripción de este vídeo. Sin nada más que decir, me despido, like y favoritos, y nos vemos hasta la próxima. Pues bien, como te iba diciendo, estas vacaciones han sido las mejores que he tenido a excepción del mes del dios loco. Había tanta mano de obra en la reconstrucción que al final te ensuciabas con facilidad. Estoy de acuerdo contigo, amiga, nunca sabremos cuál fue el resultado de la mano de obra, es decir, al finalizar el mes de octubre, el Nexus cambió a tema de Día de Brujas. 2 semanas después, paso con el tema del Día de Acción de Gracias, cuando el motemeje, la reconstrucción de los albañiles duró casi 2 meses. Un poco perturbador. Hola amiga Stacy, y hola sobre todo a ti, amiga bruja, ¿cuánto tiempo sin verte? Lo mismo también digo. Le decía a Stacy que me la he pasado bien a excepción de estos últimos días. ¿Qué tal te va con tu novio el Rich? No se llama así, ya quisiera yo que fuera el verdadero. Pero respondiendo a tu pregunta, la verdad, me siento un poco insegura con mis sentimientos. La última vez que lo vi, me dijo que tendríamos nuestra primer cita, y ya después no lo volví a ver. Descuida Lily, los hombres son muy desconsiderados actualmente.
Recuerda que ellos prefieren primero hacer otras cosas, y luego estamos nosotras. En mi caso extraño a mi Deco, ya tiene rato que no lo veo, y me preocupa que vaya a estar con otra. Hola amigas, ¿cuánto tiempo sin verlas? ¿Cómo están? Muy mal la verdad, ¿dónde escondiste a mi hipopótamo favorito? No sé de qué hablas, si yo tampoco lo he visto. Mea ad maximas te dominarum eo eram admiratio, si transiretet fungus speluncam faciant exploratio. Ahí está Least, preguntémosle si de casualidad ha visto el Deco. Least, ¿de casualidad no te has encontrado con mi Deconipo? No. Si autem non vis non potest auxilium vovis invenire am. Puchra. Aguarden un segundo, él no es quien estamos pensando que es realmente. ¿Lo dices en serio? Si no me crees, velo por ti misma. ¡Puta, qué asco! 12 segundos después. Bromegas. Es un papucho, su cara está tallada por los mismos ángeles. Desde la primera vez que te conocí, cada día estás más loca. Wow. Ese equipo de ítems es la primera vez que lo veo, supongo que es superior al de Least. Óyeme, pensé que el de allá eras tú, y que además, habías cambiado por completo para nuestra primer cita. A ti nunca te había visto antes. ¿Quién sos? Ofrezco una disculpa a todos. No se me da bien el español, mi nombre es Jacoeli, pero me conocen como Jacob, y me encantaría conocer a esta joven chica que tengo a mi lado. Ay por Dios, creo que es seguro que te estés confundiendo. Me llamo Carmina, pero me conocen como la chica Trick. Mucho gusto en conocerte, me llamo Stacy, y por lo que veo, tus ítems parecen ser sacados del Oryx más poderoso. No por nada, soy el mejor jugador que tiene este buen gremio de este servidor. Para que te hagas una idea, este es mi mejor equipo de ítems, y nadie más me lo iguala. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Nada mal, pero la mía es más grande, si inspiciata veo principales rerum copia, quantua superat. Forui iner seio suave usura de canulos, et ut armis res pleit. Nos vamos a entender muy bien. ¡Hijo de tu puta madre! ¡Estoy mamadísimo! ¡Mira, mira, mira, mira qué músculo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh! Porque no dejan ya de discutir de una vez, y mejor demuestran entre ustedes quién es el mejor de los dos. Me parece bien. Pues bien, en mi inventario tengo una llave, la iba a usar en mi primer cita con Lily, si no les molesta, procederé a popearla aquí y ahora mismo. Least, espera un momento, no pensé que me sorprenderías con una mazmorra en nuestra primer cita, y porque ahora tienes que hacer uso de ella, un regalo que me ibas a hacer para ambos, lo harás público con personas con las que acabas de discutir. Solo será por esta vez, voy a posponer nuestra cita para más tarde. Ni siquiera tuve que pedírselo. Amiga, perdóname por lo que acaba de pasar, yo incité a Least a que abriera la mazmorra tuya y de él. No te preocupes, yo pensaba que sería un lugar más romántico, como Magic Woods, o quizás un Candyland. En fin, este lugar me parece un poco desagradable, ya que huele un poco a patas. De todas formas, entraré para ayudarle. Yo igualmente entraré, sin mi habilidad y sin mi ayuda no serían nada el par de babosos. ¡Patas! De mí, por lo que veo, eres muy odiado por algunos. ¿No te gustaría usar mi cuenta por un tiempo y que tú me dejes usar la tuya para solucionar los problemas que tienes? Un precio razonable. ¿Qué fue eso? Mejor me voy. Ya es toda, güey.